Don Gustavo, ¿me escucha? Ahora sí. Le decía que gracias por concedernos estos minutos. Estamos a través de las redes sociales de www.noticiasriobueno.com con don Gustavo Cid, periodista y director del medio fresiaahora.cl de la ciudad de Fresia, que ha tenido la gentileza y la amabilidad de concedernos estos minutos de su tiempo. Antes que todo, muy buenas noches, don Gustavo, y gracias. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Un saludo también muy cordial para todos los seguidores de tu medio y, por supuesto, para la comuna de Río Bueno, respecto a la cual tengo grandes recuerdos, particularmente desde el inicio de mi carrera profesional. Por tanto, un doble motivo de alegría de compartir estos minutos contigo y con toda la gente que sigue tu medio. Entrando en materia, don Gustavo, quería consultarle la ciudad de Fresia, ¿en qué situación de emergencia sanitaria se encuentra? Bueno, Fresia está en un estado de confinamiento total desde hace 6 días aproximadamente, y esto provocado por un aumento explosivo de los casos de contagios y también de los casos activos, situación que llevó a la autoridad de una manera bastante sorpresiva y que ha causado realmente molestia en las autoridades y en la propia comunidad, porque, por ejemplo, el día X llegó acá la Seremi de Salud con el intendente regional subrogante y señalaron que Fresia iba a ser sometida a una evaluación, un diagnóstico respecto a cómo se encontraba, pero en ningún momento se dijo que al día siguiente, o sea, es decir, de un día para otro, se iba a decretar la cuarentena. Y esto fue por la mañana desde el nivel central, como es habitual en nuestras regiones del sur, desde el punto de vista del centralismo, se determinó cuarentena total para la comuna. De tal forma que esa es la etapa en que nos encontramos, de la etapa de la fase 3, que estábamos en preparación, de un rato para otro, por el aumento explosivo, brotes post fiestas patrias, se determinó, por tanto, el ingreso a esta fase 1, que en realidad nos tiene confinados a todos acá en la ciudad. Usted me comentaba que esta decisión fue tomada de mala manera por la comunidad en general de la ciudad de Fresia. Mira, en primer lugar, el propio alcalde ha señalado su molestia por la forma sorpresiva, porque ni las autoridades ni la comunidad alcanzaron a prepararse convenientemente. Hubo poco menos de 48 horas que mediaron entre el anuncio y el inicio de la cuarentena. Y eso significó, a su vez, como es lógico en todas partes del país, aglomeración en distintos establecimientos comerciales de una ciudad chica. Acá no es una ciudad muy grande, nosotros tenemos a lo mucho 13.000 habitantes y por tanto eso podría generar dentro de una semana la detección de nuevos casos y haría un poco más difícil la situación. Sin embargo, se ha planteado un compromiso Fresia, como lo hizo Los Muermos, por ejemplo, perdón, Maullín, en que se pueda salir de este confinamiento en unas 3 semanas. Te cuento, esta fue una de las pocas ciudades o pueblos en Chile que estuvo 3 meses con 0 contagio. Y eso como producto de las medidas adoptadas primariamente por las autoridades locales y también, por supuesto, por la respuesta que tuvo por parte de la comunidad. No todo, pero gran parte sí,
que se pudo mantener esta ciudad 3 meses sin contagio. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de situaciones adversas, de incumplimiento de los protocolos sanitarios, pero también con el optimismo que podamos salir pronto de esta situación, así como todo el país y parte de la región que está también en cuarentena en estos momentos. Don Gustavo, bajo su experiencia también como periodista de la región de los lagos, ¿el gobierno, el Ministerio de Salud tomó las medidas a tiempo del control de esta pandemia cuando recién se llegó al país? Yo creo que nunca las medidas se tomaron a tiempo, particularmente, y quiero ser bastante generoso en esto, porque fue sorpresiva la llegada, el anuncio primero y después la llegada de la pandemia. Por tanto, descolocó a todo el mundo. Sin embargo, como nosotros estamos en regiones, vivimos aquí, sufrimos, tenemos esperanza, tenemos presente y tenemos futuro, concentramos nuestra visión desde acá, de este sur que siempre ha sido virtualmente considerado como el patio trasero de Santiago. Por tanto, reitero, sí, hubo medidas, mucha confusión, medidas y confusión positivas o negativas, que lamentablemente estuvieron radicadas fundamentalmente en la región metropolitana. Luego las otras grandes ciudades, pero con un descuido bastante grande, yo diría irresponsable, de aquellas ciudades como las nuestras, que son más pequeñas, en donde se dejó todo a merced de la gestión que pudiera realizar la autoridad local aquí o en otras comunas de las regiones nuestras, de los ríos y también, por supuesto, en la región de los lagos. Creo que recién se ha logrado un ataque más profesional, más proactivo, más transparente también, eso hay que señalarlo, lo que permite avisorar que así como la región metropolitana ya virtualmente ha salido de su estado de confinamiento, lo que nos alegra, por supuesto, también la atención por parte del nivel central de salud esté mucho más concentrada en comunas como las nuestras. Si hoy día recién observamos aduanas sanitarias y patrullajes del ejército en comunas como esta, eso debió, al menos de alguna forma u otra, haber sido antes, cuando, reitero, estuvimos 3 meses sin ningún contagio. Don Gustavo, ¿cree usted que tiene algún grado de responsabilidad en las decisiones que se tomaron en su minuto el ex ministro de Salud, Mañalich? ¿Y qué cree usted con respecto a esto y contra la acusación constitucional que finalmente fue rechazada en el Congreso de la Cámara de Diputados? Sí, ciertamente que uno quisiera siempre señalar que las autoridades tienen éxito o que su función está siendo eficiente y eficaz y naturalmente con un sentido de bien común. Yo no digo que el ministro Mañalich haya tenido falta de sentido de bien común, pero sí improvisó, pero sí, como se sabe hasta ahora, y eso está también en Fiscalía, no transparentó debidamente las cifras correspondientes, especialmente en cuanto a muertes se refiere. Y por otro lado, como parece ser un cierto estilo de algunos personeros de este gobierno, la soberbia le pasó la cuenta y lamentablemente eso desvió la atención, en principio, sus diálogos muy fuertes con los medios de comunicación, con sus propios pares, con el colegio médico, en fin, tuvo una cantidad enorme de dificultades y que por tanto hacían virtualmente imposible continuar con una autoridad que estaba como primera figura pública y que nos estaba entregando la confianza, la credibilidad que la comunidad nacional necesitaba. Mañalich creo que no fue un actor que haya permitido que la pandemia no se extendiera mucho más. Hubo sí gestiones valorables,
la importación de ventiladores mecánicos y de otros implementos que favorecen el tratamiento de las personas infectadas, así como también para los efectos de prevención, me parecen adecuados. Pero la aparición del ministro París, naturalmente que ha regulado un tanto más y ha dado más confianza también a la población. Y eso también hay que señalarlo, no como una crítica o un éxito del gobierno, sino que sencillamente como un acto lógico de gestión transparente y eficaz. La eficacia todavía es necesaria y va a ser necesaria por muchos meses más, de tal forma que el Estado, nuestros gobernantes, tienen que tener la impronta desde la primera magistratura del país hasta el último funcionario público con sentido de Estado y con sentido de bien común. Eso es lo que creo yo le hace falta hoy día al país y fundamentalmente bajo ese prisma que la gente sí va a entender mejor que el bien común hoy, perdón, el autocuidado es equivalente a bien común y es equivalente desde el punto de vista clínico a una virtual vacuna. La mejor vacuna hoy es ser responsable y tener autocuidado tanto en lo personal como en lo colectivo. ¿Y qué le parece, don Gustavo, que parte de la oposición haya llevado una acusación constitucional contra el exministro Mañalich y esta no haya surgido el efecto que ellos pretendían? Bueno, eso ya es parte de la historia de la oposición durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ha habido divisiones, no se han puesto de acuerdo en una serie de aspectos en los cuales en el tiempo de la concertación, por ejemplo, eran muchísimo más fáciles de derribar, había más conciliación, había más diálogo. Hoy hay una oposición muy fraccionada y por tanto no es para nada fácil predecir votaciones en el Congreso. En cuanto a la acusación del ministro Mañalich, yo me quedo ante la situación de catástrofe que vive el país, ante la situación crítica en que se encuentra la política chilena. Cuando los muertos en el país siguen aumentando, cuando estamos en presencia de la pandemia más grande en los últimos 100 años de la historia, que tenemos un estallido social que mañana cumple su primer año, cuyas demandas no han sido realmente satisfechas en su integridad. No vamos a soñar que como producto de este estallido social, como se haya denominado, todo se resuelva. Pero también ha hecho más lento el proceso de búsqueda de soluciones. Mañana se cumple un año del estallido social, este domingo, 18, y hay una serie de situaciones, de proyectos de ley que pudieran favorecer a la población, pero que siguen durmiendo en el Congreso. Entonces, es más importante una acusación constitucional que debiera estar radicada en los niveles correspondientes, es decir, en la propia fiscalización de las instituciones correspondientes. Si es que existe dolo, si es que existe infracción, si es que existe falta de transparencia, hay instituciones que no solamente están en el Congreso como para definir si hubo o no errores, si hubo o no dolo. Entonces, digo que es conveniente fiscalizar, llegar hasta el fondo. Yo no digo que el rechazo a la acusación constitucional del ministro Mañalich sea el punto final. Está trabajando la Fiscalía, está también todo el sistema político opositor pendiente. Hay que llegar a la verdad. Aquí no se ha llegado, Cristian, a la verdad. Por tanto, mientras buscamos
o las instancias pertinentes, incumbentes, lleguen a esa verdad, en paralelo se tiene que trabajar en beneficio de las demandas ciudadanas, que estallaron con fuerza un 18 de octubre de 2019 y que todo hace suponer que no se detendrá. Lamentablemente, pero eso no es responsabilidad de la gente movilizada, es responsabilidad de quienes dirigen este país. Y no solo desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, también de los otros poderes del Estado, también del sector empresarial. De tal forma que estamos, no sé si a la mitad del camino, para reformar este país, para hacerlo más justo, para hacerlo más igualitario, más solidario, y para que la gente, particularmente los sectores de menores ingresos, la gente más vulnerable, la clase media, la mal llamada clase media, también tengan derecho al menos a pensar en un futuro mejor. Gustavo, usted tocaba el tema que este próximo domingo se cumple un año desde el 18 de octubre, que donde la población ejerció presión para que los partidos políticos llegaran a un acuerdo y llegaran a este próximo acto cívico del 25 de octubre. Así. Coméntenos para que la comunidad se recuerde cuál es la importancia de este plebiscito que se acerca a pocos días. Primero que nada, yo no quiero decir eh, que todo lo hecho anterior es malo, porque cada país necesita de manera imperiosa y primaria, como algo base, tener una carta fundamental. Pero esta carta fundamental viene desde la época de Pinochet, en el tiempo de la dictadura, y por tanto es una constitución virtualmente impuesta. O hay que decirlo derechamente, es impuesta. No se hizo a través de un proceso democrático. Sin embargo, ha permitido llevar adelante los aspectos fundamentales del país. Entonces, ya este no es un tema exclusivamente ideológico, es un tema, a propósito del 18 de octubre, que dice estricta relación con que la Carta Fundamental diga estrecha relación con el sentimiento, con la estructura, las reformas estructurales, para decirlo de una manera distinta, que son más adecuadas, más pertinentes o atingentes al momento que estamos viviendo. Ya no vivimos hace 30 años atrás cuando asumió Patricio Aylwin o cuando gobernó la Concertación, en fin, eso ya es pasado. Se pueden sacar lecciones de eso. También lecciones de cuando Lagos, el presidente Ricardo Lagos, hizo reformas a la Constitución. Se pensó que ahí sí podríamos avanzar hacia una Constitución más democrática, virtualmente hecha por el pueblo, por la gente, con el apoyo, y en eso sí yo estoy de acuerdo, de quienes saben respecto al derecho constitucional. Pero hoy día, al margen de una gran cantidad de demandas que surgen a contar del 18 de octubre, pero que estaban relegadas en el pensamiento, en la conciencia o en la expresión de la gente, hoy deben ser asumidas por la Constitución que debiera aprobarse, es lo que yo estimo por todo lo que se sabe de las encuestas, el 25 de este mes. Y de ahí recomenzar a construir este Chile que no solo está destruido por la pandemia, que no solo está virtualmente destruido por un sistema político fracasado, reconstruir un Chile más sano, más limpio, más decente, más transparente, entre otras cosas y otras variables que sí deben estar en esta carta fundamental, que yo no creo que sea una hoja en blanco lo que se apruebe el 25 de octubre. No hay hojas en blanco.
Es cierto que hay que escribir una nueva constitución, pero no olvidemos que también se tiene que votar una convención mixta o una convención constitucional. Por tanto, eso requiere de 3/3. Es lo que yo entiendo hasta ahora. No se ha modificado. Por tanto, no va a haber imposición de un lado o de otro. Porque espero que seamos todos consecuentes. Que la nueva constitución, que este plebiscito, que el estallido social no pasa por un aspecto ideológico de banderas que se levanten en las marchas o en las protestas sin violencia. Nada tiene que ver la violencia con la demanda social de la gente. Eso creo que es una suerte de resumen improvisado respecto a tu pregunta, Cristian. Usted tocaba el tema de la violencia, don Gustavo, y este mes de octubre, que a pocos días de que se conmemore el 18 de octubre, se han vuelto a repetir hechos de violencia, podemos decirlo así, en la región metropolitana. En específico quiero referirme a los hechos puntuales donde un joven cayó a las aguas del río Mapocho en el puente Pío Nono, donde se vio involucrado la fuerza pública, en específico Carabineros de Chile, y donde la parte de la oposición ha pedido la renuncia del general Rosa. Su opinión con respecto a esto en su experiencia como periodista, don Gustavo. Bueno, basta ver las imágenes para darse cuenta de que los chilenos no somos tontos. Están las imágenes, están los testigos, están los testimonios, está la actuación de la fiscal Chong de manera muy rápida, acuciosa, imputando al carabinero de Barras. Es lamentable, es uno de los muchos abusos de poder que se han cometido durante la administración del general Rosas. El Carabineros no está en una posición como hace 2 o 3 años, que figuraba en las encuestas siempre con una de las mejores evaluaciones. Se han cometido muchísimos errores, el Paco Gate, en fin, digamos, la operación Huracán en la Araucanía, N cosas más que lamentablemente han ido minando el prestigio de una institución que era sólida, que era noble respecto a su ciudadanía, era el protector de la ciudadanía, no un represor permanente y persistente. La doctrina de Carabineros no es una doctrina, no puede ser una doctrina de guerra, tiene que ser una doctrina de seguridad, una doctrina que no esté anclada en el tiempo de la dictadura. Yo no tengo ninguna duda que todavía hay oficiales que mantienen una posición de autoritarismo al interior de la institución y eso se ve reflejado en el accionar, particularmente de los grupos represivos en las calles de Santiago o en otras del país. Si nos atenemos a la serie de hechos que han sido vinculados a Carabineros, como en el caso de hoy, por ejemplo, en que se encuentra en un sector conflictivo de Santiago a un carabinero con doble identidad, es decir, estaba infiltrado, ¿ya?, en las protestas, en la primera línea de las protestas. Tenemos doble identidad, tenemos una probable incitación a la agitación pública en las protestas. ¿Cuántas personas más desde el Paco Gate hasta ahora, por ejemplo, tienen doble identidad? ¿Qué ha hecho el registro civil? Y es lo que está preguntando hoy la Contraloría General de la República esta tarde, ¿eh? ¿Cuántos son los carabineros que tienen doble identidad? Yo no digo que por aspectos de inteligencia y de seguridad nacional existan agentes del Estado infiltrados, ¿no?, en algunas situaciones como el narcotráfico, por ejemplo, pero que estén reconociendo que están en la primera fila de las protestas y también, por supuesto, después del estallido social, es algo que me merece una duda razonable. Y como dijo un senador de la República hoy mismo, bueno, ¿cuántos son los carabineros con doble identidad que pueden incluso
votar en el plebiscito 2 veces. Entonces, otro tema más que debe enfrentar el Estado, el gobierno y el propio general director de Carabineros. No tengo certeza de que sea lo mejor. No tengo certeza que sea lo más primario, lo más urgente. Es decir, que salga el general Rosa. Pero hoy ya el general Rosa no está entregando confianza ni a los miembros de su propia institución. Ha tenido que salir a ser respaldado casi, yo diría, de una manera forzada por parte del gobierno del ministro del Interior, que tampoco ha hecho mucho por apaciguar los ánimos, y particularmente la confianza de quienes son lo más importante para una fuerza policial como la chilena, que es la comunidad a la que debe proteger y defender. También analizando hechos de violencia, otros que ocurren son los hechos que ocurren en la región de la Araucanía, donde también hay hechos de violencia con las comunidades mapuches y también la fuerza policial. ¿Qué, qué le parece eso hecho a usted, don Gustavo? Bueno, esta es una situación de larga data. Yo estuve ejerciendo en Temuco en el Diario Austral, por tanto conozco bastante de cerca la situación, pero quiero resumir en 2 o 3 aspectos que son básicos. Uno, que el tema mapuche no ha sido resuelto en décadas y centurias por parte de las autoridades de este país, del Estado chileno. No tenemos un Estado pluricultural y plurinacional. La reivindicación del pueblo mapuche es justa y así ha sido reconocido transversalmente. Esto generó, después de la dictadura militar, el surgimiento de grupos extremistas cuyo origen no solo está en las comunidades del pueblo mapuche, sino que, como hablábamos de infiltración recién, hay análisis que indican que también ha existido infiltración extranjera. Por tanto, hay que separar la reivindicación del pueblo mapuche justa y que se debe abordar de manera urgente, particularmente con esta nueva constitución, pero no esperar 2 años a que la constitución nueva esté lista para hacer las reformas adecuadas que permitan la pacificación o la repacificación de la Araucanía. El pueblo mapuche poco o nada tiene que ver con la violencia. Se estigmatiza, porque conviene estigmatizarlo. Pero nadie habla del grupo trizano, por ejemplo, de hace unos 20, 25, 30 años atrás. Un grupo de ultraderecha que ha reconocido su participación en hechos luctuosos. Poco nada se dice en los medios de información respecto de los autoatentados de los camioneros. No olvidemos que hace solo algunos días la justicia determinó condena para 2 dueños de camiones porque fueron ellos mismos quienes los incendiaron. Por tanto, la situación no es tan así, tan clara como se pretende demostrar por un sector del país. El Disculpe tema que lo mapuche hay que interrumpa, don conocerlo Gustavo. para realmente reflexionar en consideración justa a lo que realmente se merece y a lo que existe en este minuto. Don Gustavo, en una entrevista de un diario nacional, el ministro del Interior decía que estos grupos violentistas en la región de la Araucanía eran algunos financiados por narcotraficantes. Bueno, es posible, pero yo te diría cuál es la respuesta del Estado, la respuesta de los sucesivos gobiernos respecto a la política de inteligencia que han aplicado en la Araucanía. Cero, cero. El nivel de capacidad, de eficiencia
no se conoce. Solo se conoce de los errores enormes que se han cometido, no solo para infiltrar a los grupos extremistas, que condeno por lo demás, porque atentan no solo contra medios físicos, sino que atentan también contra la propia cultura y tranquilidad del pueblo mapuche. Por tanto, este tipo de violencia demuestra también que el fracaso de las políticas de inteligencia del Estado chileno han sido ineficientes, virtualmente nulas, o si se ha hecho algo, simplemente ha sido un gasto innecesario y que es muy probable se haya sido o haya tenido como objetivo situaciones distintas a tener claridad policial, de inteligencia, con certeza respecto a la verdad y a las causas de los hechos. Muy bien, don Gustavo, ha sido muy didáctico, muy claro con sus respuestas. Quiero agradecer su tiempo, su gentileza. Sabemos que es un hombre muy ocupado y nos ha dado estos minutos para conversar a través de las redes sociales de www.noticiasriobueno.com. Y nuevamente agradecerle por su tiempo y a ver si nos encontramos en otra próxima oportunidad. Cuando guste, Cristian, un saludo para todos y es bueno comentar lo que pasa en nuestro país y particularmente en nuestras regiones. Y si con opinión podemos aportar, bueno, mucho mejor. Para eso están los medios, no solo para informar, sino que para orientar y transparentar todo aquello que esté sucediendo en nuestras comunas, como también en el país. Un saludo cordial y muchas gracias también por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches.